Muy buenos días a todos los oyentes. Habla Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente honorario de la Federación de Asociaciones Andinas de Educación en Ciencias Agrarias y Afines, FAESCA. Los organizadores del simposio me han pedido que haga una reseña de los aspectos fundamentales de mi libro La Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en el marco de la educación universitaria. En este trabajo formulo una visión de la educación, un perfil histórico de la Universidad Central de Venezuela y de los estudios agropecuarios en el país desde que se iniciaron las primeras escuelas, una visión organizacional de la Facultad de Agronomía y sus diseños curriculares, y un perfil de los distintos componentes de esta institución, sus profesores, sus estudiantes, sus graduados, los programas de investigación y de posgrado, los programas de extensión, de educación a distancia, las publicaciones y los más importantes indicadores de su desempeño. Termino con un conjunto de conclusiones y de recomendaciones para su mejoramiento. Citando a Píndaro, se podría afirmar que la educación es un proceso que busca que cada ser humano llegue a ser lo que quiere ser, mediante un proceso orientador para el desarrollo de su personalidad, que le permita formarse tanto en sus valores espirituales como en el conocimiento científico y humanístico, en el marco de una cultura y de una civilización dentro de la cual está inmerso. Se trata de un proceso en el cual participa la familia a la cual pertenece, la sociedad dentro de la cual actúa y también dentro del ámbito en el cual se desenvuelven las instituciones educativas y los fines de la sociedad dentro de la cual está participando. En ella participan los padres a través de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad y la base de toda formación educativa. Pero también participa el Estado, participa la sociedad, participan los valores fundamentales que conforman la cultura y la historia de los pueblos y desde luego los componentes fundamentales del proceso educativo, es decir, los profesores, los maestros, los alumnos, los estudiantes, y esa interacción entre profesores, alumnos y sociedad, mediante la cual el maestro y los alumnos interactúan, donde el alumno, el estudiante, aprende del profesor, este aprende de los alumnos, y en una interacción de aprendizaje todos aprenden entre sí. Se trata pues de un esfuerzo pedagógico innovador, dentro del cual hay que aprovechar el desarrollo de las investigaciones que se han realizado sobre el cerebro humano. El hecho de que la enseñanza no puede ser solamente racional, sino que tiene que tener en cuenta también ese cerebro límbico y ese cerebro creativo, imaginativo, innovador, que asocia lo racional con las emociones y la vida personal de cada uno con la vida social, en la cual hay mucho que aprender. Se trata pues de formar al hombre dentro del desarrollo espiritual y también dentro de la sociedad dentro de la cual actúa. Hay varios documentos que es necesario tener en cuenta como fundamento de todo proceso educativo. En primer lugar, las constituciones de los países que fundamentan las bases de toda sociedad, su organización y desarrollo. La Carta de la Tierra, en la cual tenemos que tener conciencia de que la Tierra es nuestro hogar, que está viva, que es una comunidad singular,
de seres donde las fuerzas de la naturaleza promueven que la existencia sea una aventura exigente, incierta, pero brindando las condiciones esenciales para el desarrollo de la vida y para apoyar el desarrollo del hombre. La Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se establece la necesidad de libertad, de justicia y de paz en un mundo que tiene que ser base del reconocimiento a la dignidad del hombre. Y en América Latina también la Carta Democrática, en cuyos primeros artículos se destaca que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia, a unos gobiernos con obligación de promoverla y de defenderla, para que todos los habitantes de cada pueblo tengan una participación protagónica dentro de los mismos. En ese desarrollo le corresponde un papel muy importante al Estado para apoyar los procesos educativos, para promover el desarrollo personal, para impulsar y dotar a las comunidades no solo de los planteles y de las dotaciones materiales, sino de la formación del maestro y del profesor con todas sus posibilidades y con todas sus garantías. Es necesario darle prioridad a la educación como pivote del desarrollo de los pueblos. Educar para el cambio y para aprender a aprender. De manera que el ser humano básicamente adquiera metodologías para seguir aprendiendo a través de toda la vida y seguir perfeccionando su personalidad. Se trata de un proceso en el cual la centralidad debe estar en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, para que cada uno de ellos pueda entender cuál es su misión en la vida y a través del estudio y la formación orientar su destino. Se trata de garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños y para todos los jóvenes, y de garantizar también que la educación sea de calidad, que ésta sea evaluada efectivamente a través de todo el proceso, no solo del estudiante y su rendimiento, sino de la calidad pedagógica del profesor, de las facilidades y dotaciones de la escuela y de la institución y de los resultados que de ésta se puedan obtener, de manera de poder garantizar la acreditación de los diplomas y de los títulos que se expidan en las instituciones y que esta formación sea de utilidad para quien la recibe, pero también para la sociedad dentro de la cual se está inmerso. Es una educación asociada con el desarrollo de la investigación, con la proyección social de la institución y con una centralidad en la formación de la persona humana. Se trata de estimular el desarrollo de la inteligencia. Hay que tener en cuenta que las investigaciones han determinado que el ser humano tiene un cerebro con más de 86.000 millones de neuronas y que dentro de estas todas participan en la percepción del mundo y en el desarrollo del pensamiento, pero que simultáneamente solo el 2% de ellas están actuando a la vez. Esto, que parece poco, un 2%, son millones de neuronas que están interactuando para desarrollar pensamiento, para desarrollar conocimiento, y sobre lo cual debemos fundamentar el proceso educativo, no solo con una formación lógica y racional, sino también estimulando, como hemos dicho, la imaginación, la emocionalidad, la comunicación, el aprovechamiento de las inteligencias múltiples que permiten a cada ser humano tener capacidades y desarrollos personales que lo hacen diferente a todos los demás.
En esta orientación educativa debe fundamentarse la formación y la educación universitaria. La historia universitaria de Venezuela está asociada con todo ese proceso que se realizó durante la colonia de la creación de universidades pontificias, reales y pontificias en América Latina, desde la Universidad de México, de Perú, hasta la Universidad Central de Venezuela en 1721, por real y pontificias cédulas que en ese momento establecieron sus estatutos, los cuales se perfeccionaron en 1827 con el decreto del libertador Simón Bolívar, que determina los estatutos republicanos de la UCB, y con la reforma de 1958, que ya establece, con el enfoque napoleónico de entonces, las distintas facultades y profesiones. Y con el decreto de 1870, donde el presidente Guzmán Blanco establece la instrucción pública, gratuita y obligatoria. Y de ahí en adelante, pues la universidad también ha tenido crisis como la de 1912 a 1922, donde fue cerrada por la dictadura del general Gómez, y una participación muy importante en la política a través de toda su historia, y especialmente en el siglo XX, con la generación del 28, la generación del 58, y más recientemente podríamos destacar la generación del 2008, que irrumpió contra dictaduras en su momento. Pero la educación agrícola, francamente, vino a tener su desarrollo en Venezuela a partir del siglo XX, cuando en 1912 se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que tuvo más que un funcionamiento, un decreto de creación, pero que se materializó posteriormente en 1937 con la creación de las Escuelas Nacionales de Agricultura y de Ciencias Veterinarias durante el gobierno de Eleazar López Contreras, y que en 1939 se convirtieron en escuelas superiores de agricultura y veterinaria, para luego en 1945 y 46 transformarse en las facultades de agronomía y de veterinaria adscritas a la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central es y ha sido siempre la universidad más importante del país. Está dentro del ranking de las 100 mejores universidades del mundo. Ha oscilado en sus estudiantes en alrededor de unos 67.000 a 70.000 estudiantes y alrededor de 6.000 profesores, con formación de posgrado en todos los niveles y con un número significativo de graduados que se oscila anualmente entre 5 y 6.000 egresados. La Facultad de Agronomía, a su vez, que se inició en el año 1937 con la Escuela Superior de Agricultura, mantuvo por muchos años, hasta el año 1976, un plan de estudios integral con un 10% de asignaturas optativas llamadas orientaciones, formando un ingeniero agrónomo, vamos a decir, generalista. A partir del año 76 hasta el 2009, es decir, alrededor de 33 años, se mantuvo un nuevo plan de estudios progresivamente diferenciado en 5 menciones. Se trataba de una formación científica y básica profesional en los 5 primeros semestres, común a todos los estudiantes, con una formación de un 10% en el área cultural y deportiva, para que se formara un agrónomo, un ingeniero agrónomo con una visión más integral del mundo y de la vida. Y a partir del 6º semestre, el estudiante podía optar entre 5 menciones distintas: ingeniería agrícola, ingeniería de producción vegetal, ingeniería agroindustrial,
el campo de el desarrollo rural y el campo de la zootecnia. De manera que el estudiante salía con una formación básica, profesional y una formación deportiva y cultural, y a la vez con una especialidad en uno de estos campos, pero en condiciones como profesional de optar por cualquier área del desarrollo profesional con una formación adicional o de posgrado o con un entrenamiento, porque tenía una formación científica y profesional básica bien sólida. Terminaba la carrera con un trabajo de grado que le permitía pues introducirse en el mundo de la investigación agronómica, o bien con una pasantía de 6 semestres para integrarse al mundo de la producción. Luego del 2009 se aprobó un plan de estudios llamado Integral Generalista, que regresó a la formación de un ingeniero agrónomo integral y a la formación de 2 menciones: la formación del ingeniero agrónomo propiamente tal y del ingeniero agroindustrial. Para tener una mejor idea de cómo se distribuyó la población estudiantil en esas 5 menciones, con una contabilidad de 5.814 estudiantes graduados en el plan de estudios, que egresaron entre el 83 del siglo pasado y el 2015 de este siglo, el 39,6% tomaron fitotecnia, el 23,5% zootecnia, el 23,17% agroindustrial, un 7,5% ingeniería agrícola y un 5 o 6% desarrollo rural. Para tener una visión del número de egresados, que para el 2015 tenía la facultad, que alcanzó a 7.510, de ellos 1.658 se graduaron hasta el año 1982. Entre 1983 y 2015, con ese plan de estudios de 5 menciones, egresaron 5.814 profesionales, y el nuevo plan de estudios, al cual apenas están egresando los primeros profesionales, que suman 38. Es bueno decir que con este plan de estudios de 5 menciones se redujo significativamente el número de estudiantes repitientes y también el número de estudiantes que abandonaban la carrera, por el hecho de que al tener 5 menciones para escoger en su especialidad, estas estaban más asociadas con su destino personal, con su vocación profesional, con sus gustos y con la manera como percibían la agronomía. Hasta el año 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, la facultad no pasaba de 100 alumnos. Sin embargo, a partir de esa fecha hubo una explosión matricular estimulada por la promoción en todos los niveles en el país de la prioridad que tenía la educación, la multiplicación de escuelas y de liceos que permitieron el egreso de miles de bachilleres, con lo cual creció en todas las carreras universitarias la matrícula. Y en el caso de agronomía, pues como pueden ver en este gráfico de los últimos 20 años, la matrícula llegó a alcanzar hasta 2.000 alumnos y ha ido progresivamente reduciéndose para tener en el 2013 1.424 estudiantes, y lo cual se ha seguido reduciendo, especialmente en estos últimos 7 años, debido al castigo que el régimen actual ha hecho a las universidades autónomas en recursos, en presupuestos, etcétera, lo cual ha reducido significativamente la matrícula universitaria y desde luego en el caso de la Facultad de Agronomía. Muchos estudiantes también se han ido al exterior en busca de mejores condiciones de vida, y también muchos profesores han emigrado debido a la escasez de sueldos y salarios, que prácticamente en este momento
no alcanzan a más de $10 mensuales de sueldo. La facultad, con sus grandes fortalezas en investigación y en extensión y en generación de resultados de investigación, experimentación en las 8 estaciones experimentales, ha desarrollado también un conjunto de cursos de posgrado en la escuela de posgrado de la facultad, con alrededor de 25 posgrados entre especialidades, maestrías y doctorados, que para el año 2006 ya representaban 650 estudiantes de posgrado, matrícula que se ha ido reduciendo debido a la eliminación de becas para posgrados por parte del gobierno nacional y a las dificultades de muchos egresados que aspiraban a hacer cursos de posgrado para financiarse los mismos. De 1958 y 1995 fue creciendo la plantilla profesoral para llegar hasta 298 profesores en 1995, que fue su máxima población, especialmente porque no solo atendía a los 2.000 estudiantes de pregrado y a los 700 estudiantes de posgrado, sino porque la facultad ha tenido una tradición muy sólida en el campo de la investigación, con 9 institutos de investigación y 8 estaciones experimentales, lo cual le ha permitido una gran producción en resultados en estos campos. Sin embargo, la población profesoral se ha ido disminuyendo significativamente en los últimos 25 años, especialmente porque los profesores que se han ido jubilando no han tenido reemplazos por falta de presupuesto, y eso ha llevado que de unos 298 profesores en 1995, para el 2010 apenas llegaban a 149 profesores. Es decir, que se redujo a menos de la mitad la dotación de profesores de la universidad. Bueno destacar que hasta 1995, especialmente, del total de profesores, en la mayor parte, es decir, cerca del 74% eran varones y apenas un 26% eran mujeres. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando dramáticamente, al punto que para el año 2002 ya habían 132 profesores varones y 90 mujeres. Y ya para el año 2010 había cambiado la proporción, de manera que había un 92% de profesoras mujeres y 57% de hombres. Es decir, cerca del 60% de la población profesoral eran mujeres, y en la actualidad esa cantidad debe estar alrededor del 70% de la población. Un fenómeno que también se ha notado en el mundo estudiantil, donde también cerca del 70% de los alumnos son mujeres. Ya mencioné, la facultad tiene una sólida tradición en investigación con 9 institutos en los cuales se organizan los grupos de profesores especializados en cada tema: en agronomía, el Instituto de Botánica, de Economía y Ciencias Sociales, el Instituto de Suelos, de Edafología, el Instituto de Genética, el Instituto de Ingeniería, el de Química y Tecnología, de Producción Animal y el de Zoología Agrícola. A través de estos institutos se han producido centenares de miles de resultados de investigación que han sido muy útiles y muy importantes para el desarrollo de la producción agrícola en Venezuela. Dispone de cerca de 2.400 hectáreas de tierras organizadas en 8 estaciones experimentales. La Estación Biológica Francisco Fernández Yepes, que está dentro del Parque Nacional Rancho Grande. Este es un parque que tiene 110.000 hectáreas, y dentro de él está esta estación biológica que está destinada pues a la investigación en el campo de la zoología y de los ecosistemas. Está la estación Samán Mocho, que es una estación más bien pequeña, de 74 hectáreas en el Valle del Lago de Valencia. La estación Jaime Henao Jaramillo,
de 432 hectáreas, la estación de Bajo Seco, que se dedica a los cultivos templados como el café, las hortalizas, frutales de climas templados, etcétera. La estación San Nicolás, que es una estación de 1.250 hectáreas en los llanos occidentales, entre el estado Barinas y el estado Portuguesa, destinada a la investigación en ganadería y en cultivo de granos, etcétera. La estación Experta, que es una estación pequeña, que antiguamente era la estación experimental de tabaco, y hoy día pues después evolucionó como una estación experimental para hortalizas, que queda muy cerca de la propia facultad. Una estación llamada Nicolásito de 1.290 hectáreas en el estado Guárico, y la estación Ricardo Araque, destinada básicamente a frutales como las naranjas, los aguacates, etcétera, cercana también de los valles de Aragua y de los valles de Carabobo. La extensión ha sido una línea de trabajo muy importante en la vinculación de la Facultad de Agronomía de la UCB con el mundo de la producción y del trabajo, y ellos desarrollan en la Dirección de Extensión programas de capacitación, programas de congresos y eventos que se organizan, congresos científicos, etcétera, programas de comunicación a través de la prensa, de la radio y de la televisión, el programa de relaciones públicas, mediante el cual pues está todo el equipo de protocolo de la facultad para la organización de eventos, un programa muy importante de pasantía que coordina la Dirección de Extensión para que los estudiantes puedan ubicarse en empresas agroindustriales y agrícolas a fin de adquirir experiencia profesional, y el programa de desarrollo comunitario que está dentro del marco de la ley de desarrollo comunitario aprobada por el gobierno nacional, que obliga a los estudiantes a realizar un número determinado de horas de servicios comunitarios en los distintos barrios y urbanizaciones de la ciudad o del campo. La facultad tiene un importante programa de educación a distancia que viene desarrollándose con más fuerza desde el año 2000 con la creación del aula del siglo XXI. Se utiliza la plataforma Moodle, hay asesoría en diseño de cursos en educación a distancia para los profesores, y ya habían 60 asignaturas para el año 2015 que realizaban sus cursos con apoyo de educación a distancia, y de los 160 profesores que había para ese momento, 170, ya habían 100 profesores que estaban involucrados en cursos de educación a distancia. Estos cursos son cursos híbridos, cursos mixtos, donde el profesor realiza la parte presencial en el campo o en los laboratorios, y el desarrollo teórico y el apoyo con bibliografías, evaluaciones, etcétera, a través de los cursos de educación a distancia. Con la situación actual de la cuarentena por efecto de la pandemia, es de esperar pues que esta plataforma, que ya tenía una experiencia previa, pueda ser aprovechada para fortalecer la formación en educación a distancia. Todo esto se maneja a través de un comité administrativo y un equipo de asesores interdirecciones, que es coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela. Es importante destacar que la facultad tiene una biblioteca central y 9 bibliotecas complementarias en los institutos, que totalizan unos 56.000 títulos de libros y otros trabajos, como 6.000 trabajos de grado, 936 tesis de maestría, 206 tesis doctorales, 124 tesis nacionales sobre temas de investigación, 803 trabajos de investigación como libros publicados o archivados allí, y una revista científica que es la revista de la Facultad de Agronomía, que ya va por 41 volúmenes y que con 3 o 4 números al año cada volumen, y 76 alcances o libros especiales que también publica la revista. En mi libro hay más de 200 indicadores de desempeño y rendimiento, tanto de carácter cualitativo, desde los jurídicos hasta los académicos, como indicadores de carácter cuantitativo, de los cuales solamente quisiera destacar aquí algunos. Por ejemplo,
La matrícula estudiantil para el 2013 era de 1.424. Quiero adelantar que en este momento está por debajo de 400 alumnos debido a la deserción estudiantil, a la diáspora, a la salida también de profesores. La matrícula de posgrado es de 390 profesionales. En la actualidad pues están egresando unos 93 profesionales al año. Cabe destacar que para el año 95 al año 2000 el número de egresados era de 200. Hay unos 39 egresados de posgrado. El personal docente llega a 161 profesores. Hay 96 líneas de investigación, 179 proyectos de investigación, 253 de extensión. La facultad dispone para sus actividades de producción agrícola y estaciones experimentales de 3.454 hectáreas, 141 laboratorios, 43 aulas de clase y 7 salas de conferencia. Es decir, es una facultad relativamente grande que puede perfectamente diversificarse hacia varias carreras y hacia varias escuelas, y que constituye pues el centro de investigación y desarrollo agrícola más importante del país. Finalmente, pues como conclusiones, yo quiero destacar que, como decíamos al principio, la educación es un proceso facilitador en ejercicio de la libertad. Es necesario formar al estudiante que aprenda a aprender durante toda su vida. Se destaca que la UCB es la más antigua y la primera universidad del país. La Facultad de Agronomía es una institución consolidada, madura, con una dotación de profesores de alto nivel, la mayoría de ellos con posgrados, con doctorados. Se trata de una facultad amplia de formación integral, con un programa de posgrado de alta calidad que requiere desde luego una revisión estratégica para convertirlo en un centro de posgrados para toda América Latina, y con un plan de estudio integral que, desde mi punto de vista, requiere volver a la diversificación, al ofrecimiento de alternativas, que es la tendencia moderna en toda América Latina. Se trata pues de una institución de alta calidad al servicio del desarrollo nacional. Recomendaría que la facultad, y eso podría ser válido para otras facultades venezolanas, evolucione en un plan de estudio con un ciclo científico y humanístico básico, un ciclo de formación profesional común que le dé una sólida formación profesional agronómica a todos los ingenieros que vayan a ingresar, y con una diversificación en escuelas que forme distintas profesiones, desde el profesional integral que está formándose actualmente, un profesional en ingeniería ambiental, en ingeniería agroindustrial, en ingeniería agroalimentaria, que es una tendencia moderna muy importante, el profesional en ingeniería agrícola propiamente tal, asociado con todo lo que es vialidad y construcciones rurales, obras de riego, presas, riegos y drenajes, etc. Un ingeniero orientado al desarrollo rural para que promueva la extensión agrícola y el trabajo con las comunidades, y una carrera que yo llamaría de ingeniería agronómica con un plan de estudios abierto, que sea seleccionado después del ciclo profesional por cada estudiante de acuerdo con su particular saber, entender y deseos, de manera que él arme las materias profesionales que pueden representar de un 30 a un 35% de la carrera, de acuerdo a sus particulares intereses, gustos y vocaciones. De esta manera, la Facultad de Agronomía podía ofrecer por lo menos 7 alternativas distintas, desde el profesional integral hasta la carrera de formación abierta o general, pasando pues por estas especialidades que estoy mencionando. Como recomendaciones yo quisiera formular la necesidad de diversificar las carreras de pregrado, el promover el posgrado a nivel internacional, de manera que la Facultad de Agronomía sea un gran centro de formación de posgrado a nivel internacional, la reconversión de las estaciones experimentales, de manera que en estas superficies también se pueda realizar
no solo investigaciones y experimentos, sino un centro de producción de distintos cultivos que, además de ayudar a la alimentación nacional, provoquen o produzcan ingresos propios para la universidad. Ampliar de una manera radical el programa de educación a distancia para facilitar la enseñanza no presencial, combinada desde luego en una formación híbrida con el trabajo en los laboratorios y en el campo. Robustecer el programa de generación de ingresos, de manera que cada profesor sea un gerente, un jefe de proyectos, que además de hacer investigación, de hacer extensión, de realizar docencia de pre y posgrado, genere ingresos para la universidad y que eso también contribuya a mejorar el ingreso personal de cada profesor. Fomentar una red de intercambio con el sector productivo, de manera que haya una alianza universidad-sector productivo muy sólida que permita también que el empresariado pueda financiar proyectos de investigación y proyectos de producción y de extensión. Y desde luego fomentar la gestión del conocimiento en todas las formas posibles, utilizando las nuevas técnicas de información y comunicación. Pienso finalmente que frente a esta situación de crisis educativa que estamos viviendo en Venezuela, fruto de la escasez presupuestaria que tiene asignado el sector educativo en todo el país, la crisis profunda en la cual están inmersas las universidades nacionales, especialmente las autónomas, por la escasez de recursos y la baja remuneración profesoral, también se presenta la crisis generada por la pandemia, que obliga a que repensemos la universidad, que evaluemos todo el sistema educativo, a discutir y rediseñar todo nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje y a proponer nuevas alternativas, nuevos modelos educativos y a tomar decisiones profundas, radicales, asociadas con el futuro del país y con el futuro de los procesos educativos, asociados pues al uso de las nuevas tecnologías, de la cuarta revolución industrial, de la quinta generación de informática y de comunicaciones y de todo ese gran desarrollo de la educación a distancia, de la educación digital, del aprovechamiento de las redes de intercomunicaciones y de las grandes plataformas de formación a distancia para potenciar las posibilidades educativas de estudiantes y de profesores. Muchas gracias.